¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Eric López Verdeja. Actualmente estoy cursando el noveno cuatrimestre de la licenciatura en Derecho en el plantel ISIMA Toluca y les voy a presentar mi protocolo de investigación de la materia seminario de tesis 1. Mi título tentativo del proyecto de tesis es Análisis de la prisión preventiva oficiosa bajo la hipótesis de los delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos en México. Mi planteamiento del problema, que sería la descripción, es que en nuestro sistema jurídico penal, a partir de la implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales, que entró en vigor en fecha 17 de junio del año 2016, estableció en el catálogo de prisión preventiva oficiosa los delitos que originalmente se habían manejado como lo eran los graves en su momento, como por ejemplo homicidio, violación, secuestro, entre otros. Sin embargo, a partir de que entró en vigor el Código Nacional, se empezó a ampliar un catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, no solamente para delitos en específico, sino para cualquier tipo de delitos, siempre y cuando concurrieran algunas circunstancias, como es el caso de medios violentos. Mi objetivo de la investigación, partiendo del general, es analizar el artículo 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su párrafo tercero sobre los delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, bajo el amparo de nuestra Constitución Política, bajo las normas constitucionales y los principios del Código Nacional de Procedimientos Penales. Partiendo de los específicos, sería conceptualizar los términos delitos, medios violentos, armas, explosivos, prisión preventiva oficiosa. Mi pregunta de investigación sería: ¿es congruente establecer la prisión preventiva oficiosa del artículo 117 con el espíritu y objetivo del Código Nacional de Procedimientos Penales a causa de un arma? Mi justificación de la investigación sería que a la fecha ha existido un problema jurídico-social vinculado con el proceso penal, sobre todo cuando se impone la prisión preventiva oficiosa en cualquier tipo de delitos cometidos con armas y explosivos, ya que al hablar de un arma es bastante controversial y no sabemos en qué tipo de armas menciona el párrafo tercero del artículo 117. La delimitación sería física o espacial. México, temporal, 2016, que fue la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales a la actualidad. Y materia es penal. Mi hipótesis sería que no es procedente el artículo 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su párrafo tercero sobre los delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, bajo el amparo de nuestra Constitución Política, bajo las normas constitucionales y los principios del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicha hipótesis es subjetiva y conceptualmente la palabra arma es muy subjetivo y no se menciona qué tipo o qué arma se refiere en su totalidad. Cuando uno piensa en un arma, inmediatamente se le viene a la mente una pistola. Sin embargo, un arma es una denominación general que se le da a ese tipo de elementos que sirven para la caza o defensa, y cualquier cosa capaz de causar daño puede considerarse como un arma. La hipótesis del trabajo de investigación sería descriptiva, de acuerdo a las características de comisión de todos los delitos que obran en el Código Penal, no solo del Estado de México, sino de todos los estados. Puede ser considerada la prisión preventiva oficiosa para cualquier tipo de delito cometida con un arma o explosivo. Correlacional, el espíritu y los principios del Código Nacional de Procedimientos Penales es que todo se culmine con cárcel, sino que se lleve a cabo las salidas alternas al procedimiento, formas de terminación anticipada. Casualidad o descriptiva, determinar lo que es un arma y explosivo, como lo menciona el artículo 11 de la Ley Federal de Armas y Explosivos. Las variables de hipótesis sería independiente, prisión preventiva oficiosa; dependiente sería arma, explosivo, delitos, prisión, daño, juez e imputado. Tipo de estudio, según el tiempo de ocurrencia de los hechos y registros de la información. Retrospectivos, informaré sobre cuáles han sido los antecedentes respecto a las problemáticas existentes al momento de mencionar la palabra arma. 2. Según el periodo y secuencia de estudio. Longitudinal, analizaré el marco lógico jurídico respecto de un fenómeno sociojurídico que es consistente en los medios violentos como armas y explosivos. 3. Segundo, el análisis y el alcance de los resultados descriptivos. Determinaré la frecuencia con la que afecta tanto a los imputados al momento del dictado de una resolución por parte de un juez
hacia el culpable o en su caso el imputado. Descripción de la metodología a emplear. Método deductivo es una inferencia que parte de premisas generales para incluir en particulares. Se debe de partir de una premisa consistente que es un arma o arma de fuego, viéndolo así desde un punto de vista general, tipos de armas y llegando a la que establezca la Constitución. Inductivo es una inferencia que parte de premisas particulares para concluir en generales. La aplicaré para organizar y estructurar mi trabajo de investigación. Analítico consiste en separar las partes de la investigación para estudiar inmediatamente cada una de ellas. Sintético consiste en reunir una de las partes del todo previamente analizadas que me permita llegar a conclusiones y propuestas. Históricos, investigaré antecedentes sobre los casos que han ocurrido en los últimos años acerca de la prisión preventiva oficiosa. Marcos de investigación. Una investigación tiene diversos marcos referentes a los que se encuentran. Marco teórico, para sustentar la propuesta de investigación que le explica lo que es una prisión preventiva oficiosa, identificar cuáles son los elementos que constituyen las armas y explosivos. Marco conceptual, mi propuesta es que todo juzgador penal sepa lo que incurre al aplicar prisión preventiva oficiosa y cómo es que se le ocasiona un arma de fuego. Marco referencial, fuentes documentales que utilizaré con la finalidad de representar la referencia o antecedentes que se va a consultar para dirigir la investigación. El Código Nacional de Procedimientos Penales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Penal del Estado de México, la prisión preventiva oficiosa, Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Marco histórico, investigaré los antecedentes desde la época en que se empezó a descubrir las causas de imputación a efecto de accionar un arma de fuego. Marco propositivo, conocer el concepto de arma, mejorar el juzgador al aplicar el derecho, que los litigantes tengan un conocimiento más amplio al momento de defender a su cliente. Marco legislativo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Federal de Armas y Explosivos, Código Penal del Estado de México, Código Nacional de Procedimientos Penales. El esquema preliminar, determinar lo que es un arma y explosivo, como lo menciona el artículo 11 de la Ley Federal de Armas y Explosivos. El capítulo 1 sería breves antecedentes constitucionales respecto al sistema de justicia penal, derechos humanos y la prisión preventiva oficiosa. 1.1 Reforma constitucional del 18 de junio de 2008. 1.2 Reforma constitucional de 10 de junio de 2011. 1.3 Reforma del 12 de abril de 2019 al artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Capítulo 2 Generalidades para el estudio del tema. 2.1 El sistema de justicia penal en México. 2.1.1 Proceso penal. 2.1.1.1 Definición, características del proceso penal, principios del proceso penal, principio de publicidad, principio de contradicción, principio de continuidad, inmediación, igualdad ante la ley, igualdad entre las partes, juicio previo y debido proceso, teoría de Luigi Ferrajoli, derechos del imputado a nivel nacional e internacional, derechos del imputado en general, derechos del imputado relativos a la prisión preventiva oficiosa. Y capítulo 4, la prisión preventiva oficiosa desde la teoría del garantismo de Luigi Ferrajoli. Capítulo 5, análisis constitucional y convencional de la prisión preventiva oficiosa establecido en el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y sería todo.